Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a otro segmento de su programa Viva Mejor. Como les dije antes del corte comercial, tenemos hoy con nosotros al doctor Carlos Pimentel. El doctor Pimentel es neurocirujano y vamos a hablar un poco de esta especialidad, pero específicamente de un tema de esta especialidad que son las hernias discales. Así que quédense con nosotros, que esta entrevista va a estar sumamente interesante. Carlos, bienvenido a nuestro programa Viva Mejor. Muchas gracias, Miguel Ángel, gracias por la invitación. Y nos complace mucho tenerte aquí con nosotros. Esta especialidad en el país es cada vez más conocida, ¿no? Pero para la comunidad sigue siendo como una especialidad como que se ve un poco lejana, ¿no? Aunque vamos a ver en el transcurso de la entrevista que muchas patologías de las que trata son muy comunes y que debería ser como más común y corriente ir a visitar de vez en cuando a un neurocirujano, ¿no? Entonces, querría que nos comenzaras explicando cuál es tu especialidad y qué puede abarcar para un paciente de la comunidad general, ¿no? Claro, mira, yo soy neurocirujano. El neurocirujano es el especialista a cargo de tratar las enfermedades del sistema nervioso y la columna vertebral. Nosotros nos enfocamos en las enfermedades del cerebro y de la columna que necesitan un manejo quirúrgico. El médico que trata las enfermedades clínicas se llama neurólogo. Dentro de esta área de la neurocirugía, pues yo me he especializado en la cirugía de columna compleja y mínimamente invasiva, que es una técnica novedosa para hacer estas cirugías de forma más precisa, más rápida y que el paciente tenga una recuperación mucho más rápida. Perfecto. Mira, ¿y cuál es la diferencia cuando sé, por ejemplo, que yo tengo que ir a un neurólogo o cuando sé que yo tengo que ir a un neurocirujano? Generalmente el paciente consulta con un médico general, el cual va a hacer una evaluación y va a hacer un diagnóstico inicial, un diagnóstico que puede ser presuntivo, en donde él determina a qué especialista debe de ir. Generalmente los pacientes a columna y neurocirugía pues nos llegan referidos ya de otros médicos con una intuición diagnóstica de lo que ellos piensan que les puede estar causando la molestia. Generalmente son pacientes, sobre todo en columna, que vienen presentando dolor a nivel del cuello, dolor a nivel de la espalda, entumecimiento en los brazos, en las piernas, sensación de adormecimiento, de calambre. Incluso algunos han tenido alteración de la marcha y caída de objetos de sus manos porque la fuerza se va perdiendo, se va alterando. O sea que estamos en presencia de una de las patologías más comunes, de las dolencias más comunes de la comunidad, que es el dolor de espalda. ¿Ok? El dolor de espalda con todos sus efectos, ¿no? Yo creo que por lo menos 3 de cada 10 pacientes consultan medicina general por dolor de espalda. Y eso es a veces es algo que necesita atención, porque el dolor de espalda, bien sea de cuello, de la parte dorsal o de la parte lumbar, o incluso de las piernas, muchas veces, es importante porque te cambia mucho la vida en el desenvolvimiento del día a día, ¿no? Entonces, sabemos que una de las causas más comunes del dolor de espalda cuando persiste crónicamente, es decir, que no es algo transitorio, sino que ya se muestra permanente, son las hernias discales, ¿no? A la gente las hernias le suena como el ombligo afuera, como las hernias del abdomen, ¿no? Es lo primero que se imagina. Entonces, las hernias de la espalda son diferentes. Sí, las patologías discales de la columna vertebral no siempre son hernias. Ajá. El disco, que es un amortiguador que se encuentra entre una vértebra y otra, y la vértebra es una pieza ósea que compone la columna vertebral. Claro. Ellos son amortiguadores de agua, prácticamente. Con el paso del tiempo se van degenerando, se van desgastando, y esto produce que el centro, que se llama núcleo pulposo, por el aumento de la presión, rompe un continente, que es un anillo fibroso, y a través de ese espacio, pues, sale el contenido, que es el núcleo pulposo. De ahí el nombre de protrusión o hernias discales, dependiendo del grado que tengan de daño. Bien,
y de ahí a que puedan comprimir los nervios que se encuentran en el canal vertebral o en los agujeros de conjunción. Excelente. O sea, para que nuestros amigos televidentes entiendan, hay dos formas, ¿no? Que es protrusión y como que se deshidratan, se colapsan. Sí. Mira, realmente nosotros los clasificamos en 4 variantes principales. El grado más leve, que es lo que se llama deshidratación discal, o bulging, que es simplemente un aplastamiento del disco, un abultamiento. Eso es por pérdida del contenido cartilaginoso, el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 2, y la condición de agua interna que tiene el disco. Eso es un daño, pues, sobre todo, que se ve a nivel de la región cervical, a nivel de la región lumbar, y nosotros lo que hacemos con estos tipos de pacientes que no responden a tratamiento conservador, dígase terapia física o los fármacos, luego de un periodo prudente, es ofrecer una alternativa de procedimiento quirúrgico menos traumática. Por ejemplo, la cirugía de mínima invasión. Esto es una cirugía endoscópica, lo que ves acá, donde con una camarita y un tubito de un diámetro de 1 centímetro, podemos acceder a la columna y podemos descomprimir todo lo que es la vertiente posterior, como observas acá, y liberar el nervio. Y de igual forma, podemos incluso dar tratamiento, lo que llaman láser, que es la termodiscoplastía, a nivel del disco, que no es más que hacer una reconstrucción del anillo fibroso utilizando calor. De esta forma, podemos tener una recuperación muy rápida del paciente. Estoy hablando que un paciente al otro día puede irse caminando a la casa de esta cirugía. Y es increíble porque además casi no deja secuela ni siquiera en la piel. 1 centímetro, una pequeña herida de 1 centímetro. Es increíble, ¿no? Y además es algo que se necesita un instrumental muy específico, muy técnico, pero que no es, que no ocupa espacio, ¿no? O sea, entonces se puede trabajar sin una gran área, ¿no? Y por eso es que no hace falta una incisión tan grande. Correcto. El endoscopio de columna, que se llama vertebroscopio, pues realmente es un set, es un equipo de trabajo que nos permite convertir cirugías que generalmente duran 4 o 5 horas y que necesitan incisiones o heridas de más de 10 o 15 centímetros en incisiones de 1 centímetro y que podemos realizarla en 30 o 45 minutos. Claro, hay que seleccionar bien el tipo de paciente que se puede beneficiar de estas técnicas, porque hay otros pacientes que ya necesitan una cirugía reconstructiva, que son cirugías ya abiertas, que son cirugías donde se necesita fijar con tornillos y ya son cirugías más complejas. Esto es un punto o un estado del arte donde podemos tratar muchos pacientes antes de que lleguen a necesitar las cirugías más complejas. Excelente. Y una pregunta, ¿esto se puede hacer en todas las partes de la columna, o sea, desde el cuello hasta la espalda baja? Correcto. Mira, generalmente se comenzó a utilizar en la región lumbar por la cantidad de pacientes que tenían criterios de inclusión para este tipo de cirugías, pero actualmente la podemos utilizar a nivel del cuello, a nivel cervical, a nivel dorsal. Se puede utilizar no solo para hernias discales, se puede utilizar para tratar tumores. Nosotros podemos acceder a tumores de la columna a través del endoscopio y tomar muestras para biopsia. Podemos tratar infecciones como la discitis o la osteomelitis, drenando este tipo de accesos a través del endoscopio. Podemos tomar muestras de hueso para otras especialidades que requieran hacer un estudio de médula ósea a través del endoscopio. Claro. Y podemos tratar ya las patologías clásicas de la columna, la hernia de discos, las estenosis por osteofitos, las estenosis facetarias. O sea, el endoscopio ha abierto una cama nueva de posibilidades para tratar la columna vertebral. Estos son unas noticias maravillosas. O sea, y estamos hablando de que esto es lo más avanzado que hay ahora mismo en técnicas. O sea, estamos a la vanguardia de los países de primer mundo. Correcto. En cuanto a técnicas de cirugía para neurocirugía, pues. A nivel de columna estamos a la vanguardia mundial. Tenemos
los recursos necesarios para hacer cirugías de alta complejidad. En el país existen equipos para hacer neuronavegación, para hacer cirugías de artrodesis de técnica mínimamente invasiva, cirugías endoscópicas. Realmente en el aspecto de la columna vertebral, nuestro país en los últimos 5 años, 6 años, ha dado pasos gigantes. Estos son maravillosas noticias para todos nosotros, ¿no? Estamos entonces ya en una situación en la que todo es posible aquí en nuestro país. No hay que tratarse fuera, hay cada vez más especialistas que están muy capacitados para tratar cualquier tipo de patología que implique la neurocirugía para los pacientes dominicanos, ¿no? Mira, te hago una anécdota, sobre todo en ese aspecto. Pues tú sabes que muchas veces cuando te visitan en consulta, pues el paciente requiere una segunda opinión, y yo estoy totalmente de acuerdo. Debe tomar su segunda opinión y todas las que necesite para que él se sienta seguro y confiado de que un procedimiento quirúrgico pues le va a solucionar su problema de salud. Y muchas veces nos dicen para ir al exterior a hacerse su evaluación. Y nos ha pasado ya en varias ocasiones que cuando van afuera les dicen, mira, esto mismo que te van a hacer en tu país es lo que nosotros hacemos acá. Y muchas veces el paciente decide, por tema de costos, pues realizárselo en su país. Claro. Y en otras ocasiones lo realizan ya allá. Pero lo que quiero dejar en hincapié es que tenemos la tecnología para hacer esta cirugía de forma segura, de forma confiada, quitar el mito de que el paciente que se opera de la columna pues ya queda incapacitado o queda inválido. Eso nunca ha ocurrido. La cirugía de columna es sumamente segura y más utilizando esta técnica. Fíjate acá, esta es la técnica endoscópica transforaminal. Aquí ni siquiera tenemos que entrar al canal donde se encuentra el saco dural o los nervios, sino que nos vamos desde la porción lateral y fíjate cómo con la cánula del endoscopio podemos tomar ese fragmento de disco que presiona el nervio y descomprimirlo en una cirugía de 30 a 45 minutos con una incisión de 1 centímetro. El paciente se puede ir de alta el mismo día si se opera tempranito en la mañana o al otro día en la mañana si se opera en la tarde. Esto es un avance, o sea, ya esto es una... Y quedas ya 100% operativo. Sí, el paciente necesita evidentemente un tiempo de reposo, pero un tiempo de reposo parcial, o sea, un paciente funcional, que no va a estar acostado en la cama, puede levantarse, puede caminar, puede ir al baño, puede prepararse sus alimentos, y va a estar así durante 1 o 2 semanas hasta que él se sienta en la seguridad de que ya pueda hacer mayores actividades. Estos pacientes también tienen la ventaja de que podemos enviarlos a rehabilitación física de forma más temprana. Lo que quiere decir es que el tiempo de incapacidad se acorta, su recuperación es sumamente rápida y tenemos muchos pacientes que pueden reintegrarse al trabajo a los 21 días, un mes. Claro, esto es impresionante, ¿no? Porque yo me acuerdo que esto era que te operaran de la espalda era como un gran evento en la familia, ¿no? Tenías que prepararte, tener cosas en tu casa, un reposo en cama de varios días y todo esto. Y ahora que se ha reducido a cuestión de días, da mucho orgullo, ¿no? Y además mucha alegría que las técnicas de medicina estén avanzando de esa manera, ¿no? Doctor Carlos, seguíamos con los tipos de hernias discales que hay, ¿verdad? Que vimos nada más el primero, pero los otros para que los conozcan las personas y más o menos, o sea, ¿qué les recomienda usted a ellos en cuanto a los dolores de espalda? O sea, porque mucha gente no va a consulta a dolor de espalda fácilmente. Claro. Entonces, ¿qué signo de alarma puede darle a decir, no, tengo que ir más rápido, o puedo esperar que se me pase? O sea, un poquito abordando todo esto, le hice varios temas, le abrí varios temas para que nos metamos por ahí, pero para que vayamos comentando, ¿no? Claro, mira, sobre la pregunta número 1 de la clasificación, aparte del desgaste del disco, que es el bulging, tenemos ya la protrusión, que es cuando sale un pequeño fragmento a través del anillo. Luego, si el fragmento aumenta y ya va hacia el canal,
y ya no tiene una conexión tan marcada con la parte interna, se llama disco extruso, y cuando se desconecta totalmente, o sea, cuando hay un fragmento que ya queda libre, se llama disco migrado. Otro tipo de clasificación depende del tiempo que el paciente padezca la enfermedad. Cuando son pacientes jóvenes y las hernias son recientes, se le denominan discos blandos, es decir, que la consistencia todavía de este disco es algo gelatinosa. Por lo tanto, ser extraído, por ejemplo, por endoscopía, es mucho más fácil. Cuando pasa el tiempo y el paciente se deja cronificar el dolor por miedo a no querer atenderse o no ir a un examen, pues el disco se va calcificando y entonces forma una capa de hueso que luego, para ser retirado o removido, necesita ya una cirugía mucho más compleja. Sobre las recomendaciones, mira, fíjate, si un paciente ha sido diagnosticado de una hernia discal a nivel de la columna cervical o de la columna lumbar, tiene que tener varios puntos de cuidado. Lo primero es que tiene que tratar de mantener un peso adecuado. ¿Por qué? Porque los discos son los amortiguadores del cuerpo. A mayor peso que cargue este disco, pues más rápido se desgasta y más rápido se daña. Por eso, si usted tiene una enfermedad de hernia discal, mantener un peso adecuado, rondando sus 70 a sus 75 kilogramos, es lo más aceptado. Estoy hablando en un varón, las féminas un poquito más abajo. Lo segundo es reducir las actividades de impacto. Las actividades que implican impacto y vibración, por ejemplo, el baloncesto, brincar de forma continua, el motocross, ese tipo de actividades que se practiquen de forma continua, pues debe de disminuir la práctica o eliminarla, porque este impacto va a empeorar el área de inflamación del disco y con esto los pacientes van a empeorar con el paso del tiempo y van a acelerar su condición. Lo tercero es no al reposo. Y ustedes dirán, wow, pero el doctor dice que no descansemos. Mira, eso es algo que está muy estudiado. Cuando uno inicia con el dolor agudo, usted puede descansar o tener reposo ese primer día. Se toman los analgésicos que le han indicado, pero a partir del segundo o tercer día, usted tiene que comenzar a ambular, tienes que levantarte, tienes que caminar. Esa es la forma más fácil de que el cuerpo se readecue y el proceso proinflamatorio disminuya, y es lo que recupera más rápido al paciente de la fase de crisis de dolor. Si te quedas encamado mucho tiempo, se hace un espasmo muscular y el dolor tiende a empeorar o tiende a ser muy refractario al tratamiento con los fármacos. Es decir, que en ese mito de quedarse acostado porque tengo dolor de espalda, tenemos que tratar de cambiarlo. Okay. Y sobre todo, tratar de eliminar la cantidad de tiempo que pasamos en postura prolongada. Hay personas que se echan sentados desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, sin levantarse, una rutina muy tensa. Igual las personas que duran mucho tiempo de pie. Todo esto hace una presión constante sobre el disco y hace que el disco pues se aplaste y genera mayor enfermedad. Sí, y esto es importante porque ahora mismo el trabajo de oficina hace que esto sea muy normal. Y si uno no, y eso que hay consejos y tal de pares, pero la gente simplemente se concentra y después entonces llegan a su casa, llegan cansados, no sé, y entonces claro, se quedan viendo series de televisión, no sé qué, no sé, entonces al final caminaron, no sé, 5,000 pasos en un día, ¿no? Exacto. O sea, una cosa muy pequeña. Esto, en vez de ser bueno, es malísimo para la espalda, ¿no? Malísimo. Doctor Pimentel, y la gente, las personas que se quedan, que ellos dicen o sea, que les da un dolor repentino, que se agacharon a tomar una cosa, o que se pararon rápido y quedan como paralizadas. Correcto. Ajá. ¿Cuál es el consejo de esto? Generalmente eso se ve cuando hacen una fuerza abrupta. A mí me llegan muchos pacientes que cargan, por ejemplo, los galones de agua para la casa, o incluso simplemente se agachan, sobre todo las madres, con los niños, cuando tienen 1 año, 2 años, a levantarlo de forma continua y sienten este dolor de forma aguda en la espalda. Esto es lo que se llama una lumbalgia aguda, que es el dolor reciente. Lo que tienes que hacer inicialmente es, inmediatamente sientas el dolor, elimina la fuente de carga de peso. Lo segundo es que
trata de permanecer en movimiento, de permanecer ambulando. Wow. Inicia un medicamento antiinflamatorio, puede ser muy básico, un acetaminofén, a las personas que no tengan alergia al fármaco, y a partir de ahí trata de hacer una cita con un experto, un médico especialista, para que determine el grado de daño que se produjo. Muchas veces no quieren ir porque piensan que les van a hablar de cirugía. Pero déjame decirle que la mayoría de los pacientes, cuando se diagnostican en fase temprana, pues nunca llegan a cirugía. Responden muy bien al tratamiento de medicamentos analgésicos, terapia física, e incluso algunos hay que hacer algún procedimiento mínimo invasivo de dolor, infiltraciones, bloqueo facetario, termodiscoplastía, pero generalmente no llegan a una cirugía porque con tiempo tenemos control de la enfermedad y podemos tomar medidas preventivas. Perfecto. Esto es muy interesante e importante porque el dolor, pero fíjense que me llamó mucho la atención lo de seguir deambulando lo más posible, ¿no? Entonces, que es como contrario a lo que uno hace. Uno tiende a quedarse quieto como para que se le quite el dolor, ¿no? Y las personas que van al gimnasio a levantar peso, ¿verdad? Que dicen que si están haciendo bien el ejercicio, que está bien que les duele la espalda, porque eso significa que lo están haciendo bien. ¿Qué consejos les da usted? Sí, mira, el ejercicio físico, aeróbico y anaeróbico es necesario para el cuerpo. Lo que sí tienes que tener un tutor y una guía que te permita hacer los ejercicios de forma adecuada, con una buena técnica. Y la carga de peso que sea moderada. Donde generalmente veo muchas lesiones es en CrossFit y cuando están en el gimnasio haciendo el peso muerto. O sea, el peso muerto lleva una técnica para hacer y la carga de peso debe ser gradual. Yo no recomendaría una carga de peso del doble de tu peso corporal y eso debe ir siendo gradual el avance. Tiene una técnica que debes seguir rigurosamente. Cuando lo haces sin un instructor o lo haces sin tener un límite, un conocimiento de cuál es la carga máxima que tú puedes soportar, no porque lo puedas elevar, sino sin que dañe tu columna, pues con el paso del tiempo se causan daños como hernias, daños facetarios, incluso algunas fracturas. He visto por temas de CrossFit, sobre todo en pacientes jóvenes. Yo he tratado pacientes de 20, 25, 30 años con daños en la columna que se ven generalmente en pacientes de 60, 65 años por esta mala técnica de hacer el ejercicio. ¿Y uno puede tener una fractura en la columna por meses sin darse cuenta? Sí, eso es una pregunta muy buena. Fíjate, las fracturas no necesariamente tienen que ser extremas. Hay microfracturas en el hueso que se van produciendo poco a poco. Okay. Y hay un día donde el hueso se fatiga a un punto tal que hace el quiebre, ¿correcto? A partir de ahí, la columna comienza a quedar con una inestabilidad, o sea, que es la incapacidad que ella tiene para soportar su propio peso y mantener su alineación, o sea, sus curvas. Y cuando esto pasa, pues va a comenzar el dolor agudo. ¿Qué sucede? Muchos pacientes tienen un umbral, escala del dolor, más alto que otros y pueden tolerar las microfracturas por mucho tiempo. Y cuando llegan ya a la consulta, pues tienen un daño más avanzado. En vez de ser un nivel, ya tienen 2, tienen 3 niveles pues dañados. Generalmente una fractura que se produce de forma aguda, o sea, en el instante por un impacto, esa va a generar un dolor agudo que el paciente generalmente no tolera y va a acudir a una emergencia para ser atendido y lo vamos a diagnosticar a tiempo. Pero las microfracturas tardan mucho más tiempo en ser diagnosticadas y son generalmente las más difíciles. Exactamente. Bueno, y con las que hay que tener más cuidado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo? Vamos a ver. Nos dijiste al principio que un médico general puede referirnos a cuál es la mejor opción para ir al especialista, ¿no? O sea, que los neurocirujanos generalmente lo refieren, ¿no? Pero uno con un dolor de espalda, yo recomiendo que pueden ir directamente. Como yo quiero dejar muy claro en este programa que neurocirujano y cirugía no es lo mismo.
es que creo que todo el mundo cree cuando lo mandas al neurocirujano que lo van a operar. O sea, es algo... Ya vieron, y con estas nuevas técnicas más todavía, el 85% de las veces que van a consultar a un neurocirujano terminarán sin cirugía. Pero si van a optar por una cirugía, no es como nos las imaginamos, ¿no? Que nos abran toda la espalda, no sé qué, y uno queda en cama por meses. O sea, ya vieron, hemos tenido 2 técnicas, nos ha mostrado el doctor Pimentel, que son revolucionarias, son novedosas, son muy completas, poco invasivas, como su nombre lo dice, y que además se resuelven las patologías que usted ha llevado durante meses o años en horas, o sea, en minutos, porque creo que las cirugías no llegan a 1 hora cuando no se complican, ¿no? Sí, la mayoría de las cirugías endoscópicas, claro está, pues en 45 minutos realmente tenemos el nivel resuelto. Exacto, o sea, que 45 minutos, un problema que usted tiene desde hace mucho tiempo, tal vez años, pues se le resuelve en 45 minutos y además ese mismo día, si lo operan tempranito, se puede ir a su casa o al día siguiente a más tardar. O vale mucho la pena acudir a consulta con un especialista para que nos indique bien, nos guíe bien en este problema específico que tengamos. Ya vimos los grados de hernia y que puede haber, que no todos los dolores son iguales y que además hay muchas otras cosas que no son las hernias discales que dan dolor de espalda. Y esto es realmente, espero que hayan ampliado un poco sus conocimientos y tener más pendiente estas cosas para su salud y la de los suyos, porque es bien importante, ¿no? Doctor Pimentel, y en caso de que yo quisiera ir a su consultorio, ¿dónde usted está viendo en consulta? Claro, les dejamos los contactos en pantalla. Consultamos en HS Medical Center, en Naco, Clínica Rodríguez Santos, en la Bartolomé Colón y en Plaza de la Salud. O sea que estamos en toda la ciudad. Sí, señor. Está muy bien. Me alegra mucho porque así todos tienen la opción de acudir a esto, ¿no? Doctor, y para terminar, ¿qué consejos da para una espalda sana, para prevenir una lesión de espalda, de columna? Claro, mira, sobre todo mantener un peso corporal adecuado, mantener la actividad física, hacer ejercicio es muy importante para mantener la salud de nuestra espalda. 3, recordar que nosotros no somos máquinas, que nosotros necesitamos un reposo adecuado y también que no podemos forzar las cosas que no estamos diseñados para cargar. Hay personas que realmente cargan objetos que son extremadamente pesados o se las pasan en posiciones extremadamente incómodas durante mucho tiempo, sobre todo porque su trabajo se lo exige. El tema es que cuando te enfermes y se te dañen los discos de la espalda, pues el trabajo va a cesar y lo va a hacer otra persona. Entonces, lo mejor es cuidarte. La hidratación es muy importante. Recuérdate que el 70% del disco está compuesto por agua. Entonces, mantener una buena hidratación en el cuerpo es sumamente bueno para la espalda. Y siempre tratar de no exponerse al cigarrillo. El tabaco hace un daño horrible a los huesos y sobre todo a las vértebras. Entonces, si podemos evitar ese tipo de cosas, pues tendremos una salud de la columna muy viable. Wow, o sea, que el cigarrillo influye directamente en el desgaste de los huesos y de la... Sí, el cigarrillo es un problema mundial. Son nosotros todos los que sabemos y lo que tratamos pacientes, sabemos que el cigarrillo es un problema muy grande. El paciente generalmente piensa que el problema nada más es para los pulmones, pero el pulmón no es el único afectado. El hueso se afecta de forma muy severa con el cigarrillo. Es tanto que para tú prepararte para un proceso quirúrgico, lo primero que te va a decir el especialista es tienes que dejar de fumar por lo menos 2 o 3 meses antes del procedimiento y por lo menos 4 o 5 meses después del procedimiento. Preferiríamos que no lo hicieras nunca, claro, pero por lo menos ese tiempo para que tengas una buena cicatrización y un buen resultado. Todos los cirujanos te van a recomendar el no fumar si estás cerca de un procedimiento quirúrgico. Sí, es muy importante no fumar, pero si lo van a hacer, pues ya saben todos los problemas de hipoxia, o sea, de falta de oxígeno, de desgaste, de
bueno, activa todos los sistemas de catabólicos, ¿no? Entonces, o influye en todos los sistemas catabólicos y desgasta mucho el cuerpo el cigarrillo, ¿no? Entonces, lo mejor es no hacerlo. Pero si lo hace con los consejos del doctor, mínimamente, por lo menos para que pueda tener un éxito en sus tratamientos, ¿no? Que también, tanto médico como quirúrgico, el cigarrillo influye en el tratamiento de la misma manera. Doctor, le agradecemos mucho su visita, se nos acabó el tiempo y estoy seguro que hay muchos temas interesantes en el mundo de la neurocirugía que podremos conocer a través de sus conocimientos y acabo de decir una gran redundancia, pero espero que los televidentes me perdonen. Podremos tener a través de su conocimiento y lo esperamos por aquí próximamente en otra oportunidad. De verdad que le agradecemos mucho su tiempo porque creo que este tema, aparte de lo común que es, la gente le tiene mucho miedo. Y yo creo que esto nos ha ayudado mucho a aclararle a mucha gente que no hay que tenerle tanto miedo como lo creen, ¿no? Así es. Y que además las soluciones siempre son muy llevaderas y muy adaptadas a cada necesidad de cada paciente. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando ustedes gusten, pues estamos a la orden. Muy bien. Y ustedes, amigos televidentes, no se retiren, que seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes después de estos comerciales.